Hola, soy José Ignacio Subiri y os doy la bienvenida a este vídeo de presentación de la asignatura de Investigación de Mercados. Con el presente vídeo pretendemos dar una visión de la investigación de mercados en toda su generalidad, de forma que vosotros, los alumnos, tengáis una visión de conjunto y holística de las principales técnicas y herramientas de la investigación comercial antes de entrar en la dinámica del aula virtual. A continuación haremos un breve recorrido conceptual con algunos ejemplos de lo que es nuestro objeto de estudio. Y es que, en definitiva, la investigación comercial no es otra cosa que aquel proceso de obtención y búsqueda de información necesaria para la toma de decisiones de marketing. Es importante conocer cuáles son las distintas fuentes de información que utilizaremos para la obtención de los datos en el proceso de investigación comercial. Las fuentes de información en este esquema veremos que son principalmente primarias y secundarias. Empezaremos por las fuentes de información secundaria porque son aquellas más disponibles y menos costosas en el proceso de investigación comercial. Empezaremos, por tanto, con las fuentes secundarias que al mismo tiempo pueden ser internas y externas. Las fuentes secundarias internas son información que ya tenemos disponible dentro de la propia empresa. Son datos sobre ventas, contratos de cliente, incluso las cifras que arrojan márgenes y los propios balances o estados financieros de la empresa. Por otro lado, la información secundaria externa es aquella que nos viene dada por publicaciones, estadísticas, informes de ministerios, universidades, etc. Es decir, la información secundaria está disponible, ya sea gratuitamente o pagando, pero que no la recogemos de forma específica para la problemática que queremos investigar. A continuación, una vez estudiadas las fuentes de información secundaria, si queremos afinar y dar con datos específicos para nuestra problemática de investigación, haremos uso de las fuentes de información primaria. Las fuentes de información primaria se clasifican dependiendo de las técnicas que utilicemos. Pueden ser técnicas cualitativas o cuantitativas. Una fuente de información primaria basada en técnicas cualitativas hace uso de herramientas como la reunión de grupos o focus group, entrevistas en profundidad, técnicas proyectivas, etc. Es decir, son herramientas que, si bien no tienen un tratamiento estadístico o cuantitativo, nos proporcionan datos fiables, aunque la interpretación pueda ser en cierta forma subjetiva. Y las fuentes primarias de información basadas en técnicas cuantitativas hacen uso de herramientas como la encuesta, experimentos o la propia observación. Visto el esquema anterior con todas las fuentes de información, a continuación estudiaremos las fuentes secundarias, tanto externas como internas, con algunos ejemplos. ¿Qué son las fuentes secundarias externas? Son fuentes exteriores a la empresa que suministran información o análisis sistemáticos del entorno, competencia, sucesos importantes en el mercado de referencia y que la empresa ya tiene disponible, está a su disposición. Esta información no ha sido elaborada de forma específica para nuestra problemática de investigación, sino que ya existe y podemos acudir al mercado de forma gratuita o de pago para la obtención de dicha información. Pongamos un claro ejemplo de lo que podría ser una fuente secundaria externa. En este esquema, con el mapa de España, de Iberinform representa el porcentaje de impagados que pueden tener las empresas por comunidades autónomas. En esta fuente secundaria externa de crédito y caución viene a decirnos que Baleares, Andalucía, La Rioja o Asturias contienen empresas con mayor probabilidad de impagos en los próximos 12 meses. Sin embargo, comunidades como Madrid, País Vasco, La Rioja o Navarra tienen una probabilidad, unas empresas con menor probabilidad de impagados en los próximos 12 meses. Para el ejemplo que estamos exponiendo, ¿de qué nos sirve esta información? Supongamos una entidad financiera que quiere abordar una campaña de financiación a empresas y que tiene que establecer los objetivos para sus distintas oficinas bancarias. Si atendemos al presente informe, podríamos establecer esos objetivos teniendo en cuenta el riesgo que hay de impagados en las empresas de esas comunidades, de forma que de todo el presupuesto para la financiación a empresas podemos establecer un presupuesto mayor para las comunidades autónomas con menor riesgo de impago y un presupuesto menor para la campaña de financiación en aquellas comunidades autónomas que tienen empresas con alta probabilidad de impagados.
Visto el ejemplo anterior de fuente secundaria externa, podemos decir que la fuente secundaria externa tiene una serie de ventajas y de desventajas. Las ventajas principalmente son tres: la disponibilidad de dicha información, el bajo coste de la misma y la facilidad de recopilación porque es información ya existente. Como desventaja podríamos decir que esa información es genérica, es decir, que no ha sido específicamente recogida para nuestra problemática a investigar. Y al mismo tiempo tenemos que, a veces, cuestionarnos la fiabilidad de dicha información, ya que los datos es necesario discernir sobre la fuente o sobre la veracidad de los mismos. De forma paralela a las fuentes secundarias externas está la fuente secundaria interna, que es la información que ya está disponible dentro de la propia empresa. Esta información es la más fácil de obtener y al mismo tiempo es gratuita porque ya disponemos de ella dentro de la propia organización. La fuente secundaria interna es fiable porque ha sido elaborada dentro de nuestra propia compañía. Al mismo tiempo es gratuita, es objetiva y es retroalimentada, porque continuamente estamos actualizando en nuestras bases de datos esa información. ¿Cómo obtener los datos internos? Pueden provenir de contratos del cliente con la empresa, la propia actividad de la empresa o dentro de su sector, la relación que mantengamos con los clientes, que en esa relación, en ese feedback, nos van dando información relativa a sus intereses personales, posiciones, etcétera, quejas, reclamaciones, sugerencias y acciones específicas que podamos abordar para obtención de esos datos. Pongamos un ejemplo de la importancia que tiene la fuente secundaria interna. Pongamos el ejemplo del CRM de un banco. El CRM de un banco nos aporta información interna en base a contratos de los clientes, el poder adquisitivo de los mismos, en qué clase se pueden agrupar, características sociodemográficas, culturales, etcétera, también sobre su situación laboral o el endeudamiento que tienen nuestros clientes. Si nos fijamos en este ejemplo, el CRM del banco, que aborda todas las características de cada cliente en particular, nos permitirá tomar decisiones, por ejemplo, si darle o no un préstamo, o si es viable o no concederle una hipoteca. En definitiva, la información interna es básica para la toma de decisiones de marketing. A diferencia de las fuentes secundarias de información que están disponibles en la propia empresa, las fuentes primarias de información es información que tenemos que recoger de forma específica para nuestro objeto de estudio. Las fuentes primarias de información se pueden clasificar según el tipo de técnicas que empleemos en la recogida de información. Pueden ser cualitativas o técnicas cuantitativas. Las técnicas o herramientas cualitativas se basan sobre todo en dinámicas de grupos o focus groups, entrevistas en profundidad o técnicas proyectivas. Sin embargo, las técnicas de información primaria basadas en herramientas cuantitativas se realizan a través de cuestionarios, experimentos o la propia observación, encuestas de satisfacción de nuestros clientes, etc.